algo muy extraordinario que ocurrió. Luego de que Jesús alimentó una multitud de más de 5.000 personas, la gente estaba excitada, maravillada, asombrada de lo que habían visto. Y dice en el versículo 1 y los que siguen: después de esto Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, al lago de Tiberías. Y una gran multitud lo seguía porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó la vista y vio que una gran multitud se acercaba a él, le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que estos coman? Pero decía esto para ponerlo a prueba, pues él ya sabía lo que estaba por hacer. Felipe le respondió: ni 200 días de sueldo bastarían para que cada uno de ellos recibiera un poco de pan. Pero había allí un niño que tenía algo de comer para el lunch: 5 panes y 2 pescados. Y Felipe y Pedro le dijeron a Jesús: ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo: hagan que la gente se recueste. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como 5.000 hombres. Jesús tomó entonces aquellos panes y luego de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Y eso mismo hizo con los pescados, y les dio cuanto querían. Y comieron hasta saciarse. Cuando aquellos hombres vieron la señal que Jesús había hecho, esta multiplicación, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir. Y cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Al anochecer sus discípulos bajaron al lago y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Cafarnaún. Ya estaba oscuro y Jesús no había venido a reunirse con ellos. El lago se agitaba con un gran viento que soplaba. Y habían remado unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago y acercarse a la barca, y tuvieron miedo. Y él les dijo: yo soy, no teman. Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca, y ésta llegó enseguida a la tierra donde iban. Algo muy interesante esto. La gente, al ver lo que había hecho Jesús, querían coronarlo rey. Lo primero que dijeron es: este es el profeta que había de venir. Hagámoslo rey.
En Jesús vieron alguien que solucionaba sus problemas económicos. Darles de comer rápidamente, sin trabajar. Habían visto que había sanado gente antes de hacer este milagro de la multiplicación. Y pensaron, si este tiene poder para alimentarnos y para sanar enfermos, ¿quién lo puede detener? Si lo hacemos rey, puede que hasta corra a los romanos y seamos libres otra vez. Esto es lo que la gente pensaba. Y Jesús, que conocía el pensamiento de la gente, se dio cuenta que tenía que apartarse de ellos. Y entonces por eso se alejó. Ahora, lo que me hizo pensar este pasaje al analizarlo es que él quiso proteger a los discípulos de los pensamientos de la gente inicua, pecadora, que solo buscaban provecho propio, que querían comida y milagros, pero no querían que Él reine en sus vidas. Dijeron, hagámoslo rey. Si Cristo es el rey y ya era el rey, lo primero que Él dijo cuando pisó este mundo después de ser bautizado fue, el reino de Dios está aquí. El reino de Dios ha llegado. El rey estaba ahí, era Él. ¿Cómo hagámoslo rey? Pero el reino de Él no era un reino político, ni económico, ni social. Y Él vio que esto podía, como los discípulos eran jóvenes espiritualmente, no tenían mucho conocimiento ni crecimiento, podía influenciar en ellos y desviarlos. Por eso, sabiendo que iba a haber una tormenta, porque Él sabe todas las cosas, ¿o no? Sabiendo que iba a haber una tormenta, Él les ordenó que cruzaran el lago. Y esta es la tormenta que en otro evangelio nos cuenta que las olas eran tan grandes que estaban por hundir la barca, y que cuando Jesús llegó se asustaron creyendo que era un fantasma, hasta que Pedro se dio cuenta y dijo, no es un fantasma, es el Señor. Y le dijo, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. ¿Se acuerdan? Y Jesús caminó, lo hizo caminar a Pedro. Y Jesús subió a la barca y calmó la tormenta. Jesús sabía que los discípulos iban a tener esa dificultad. Él sabe las dificultades que tenemos nosotros. Él no la impidió, porque si Él les decía, quédense acá, porque va a haber una tormenta que los va a agarrar en el medio del lago, yo no voy a ir con ustedes porque yo quiero apartarme a orar, ellos iban a ser víctimas de la influencia de la gente que seguía a Jesús. Usted sabe que muchas veces nosotros somos víctimas de la influencia de los que no creen, de la gente que está alrededor nuestro, la gente con la cual vivimos, que no tiene la misma fe y esperanza que nosotros tenemos en Cristo, que no tienen a Cristo en sus vidas, pero son una gran influencia en nosotros.
porque nosotros lo permitimos. Nosotros tenemos al Señor en nuestro ser. Tenemos a su Espíritu Santo. Los discípulos no lo tenían. Pentecostés no había ocurrido. Ellos dependían totalmente del Señor. Si el Señor no los protegía, ¿quién los iba a proteger? Entonces, había dos peligros ahí: la tormenta y la gente, la multitud, la cultura, lo que la gente quiere hacer. La gente de Cristo quiere beneficios. La gente llega a las iglesias porque tiene problemas, porque no tiene dinero o porque tiene algún enfermo o alguna crisis. La gente no viene a la iglesia diciendo: yo quiero entregarme a Cristo porque lo necesito en mi vida y porque yo sé que Él es el Señor. Tampoco vienen a la iglesia a decir: yo soy pecador, vengo a pedir perdón. Vienen porque tienen problemas. Si no tuvieran problemas, no sé quién vendría. A menos que otro lo traiga. Y si ese otro lo trae con promesas, la persona pronto se puede desanimar si las promesas que le hizo una persona para traerlo no se cumplen. Jesús veía ese problema y veía la tormenta. Prefirió la tormenta a la influencia de la gente, porque Él podía calmar la tormenta, pero no podía calmar a la gente. Si hacía más milagros, iba a ser más fuerte la influencia y el poder de la gente sobre los discípulos. A veces nosotros enfrentamos tormentas, como dije, y problemas para nuestro bien. Por eso dice la palabra del Señor que las pruebas son para fortalecer nuestra fe. Estando ellos en el medio del lago, no sabían qué hacer más que intentar mantener a flote la barca, porque se les hundía. Y viene Jesús a ellos, pero mire cómo viene. No viene nadando ni en otra barca, viene caminando sobre el agua, viene milagrosamente. Cada paso que Él da sobre el agua es un milagro, porque uno se hunde si quiere caminar sobre el agua. Cada cosa que hace el Señor en nuestra vida es un milagro. Nosotros no lo vemos muchas veces, pero la verdad es que cada cosa que Él hace en nuestra vida es un milagro. Y cuando no hace, también es milagro. Él llega milagrosamente a donde ellos estaban, y lo primero que ocurre cuando Él se sube a la barca es otro milagro. Se calma la tempestad. Y fíjese lo que dice. Otra cosa interesante: enseguida llegaron al lugar donde iban. Ahora, la tormenta ocurrió en el medio del lago. El medio del lago era 5 kilómetros de una orilla y otro tanto de la otra. 5 kilómetros son 3 millas. En una tormenta, si el barco llevaba vela, si la barca usaba una vela para avanzar, no se puede usar la vela. Hay que arriarla, como se dice, bajarla, porque si no la vela puede embolsar el viento y tumbar el barco y se ahogan todos. Lo único que les queda por hacer es remar, si tenían remos. Iban a tardar fácilmente 2 horas. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Llegaron enseguida. Otro milagro. ¿Cómo ocurrió que estaban en el medio del lago
y al instante estaban en la orilla. Otro milagro ocurrió ahí. Todo lo que Cristo hace es un milagro. Y en este momento en que estamos tratando de sobrevivir, la angustia, el aburrimiento, las ganas de salir, de estar con otra gente, con gente de la familia con la que no nos podemos juntar o con amigos, y muchos que no pueden trabajar, necesidades que uno tiene y no puede encontrar solución, porque si uno tiene que ir a cortarse el cabello, no hay dónde. Si uno necesita algún tratamiento médico, no lo atienden en los hospitales porque están concentrados en la epidemia. Y si uno quiere hacerse el test para ver si está enfermo, no hay suficientes elementos para hacer el test. Y uno va a algún lado y la gente está sin precauciones, no se pone la mascarilla porque ellos no creen en la enfermedad o no les importa. Pero si ellos están enfermos, lo contagian a uno que sí cree y que le importa. Entonces todos andamos con cuidado, todos estamos pensando, ¿y si me agarra a mí? Y los discípulos pensaban, ¿y si nos hundimos? ¿Y si el que viene es un fantasma? Pero el que venía era el Señor. Y el que está con nosotros es el Señor. Y que Él esté en tu vida y en la mía también es un milagro. Porque ni tú naciste con Cristo en tu ser, ni yo. Ahora, si nacimos de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, esa es otra historia. Ahí comienza otra etapa. Porque el que está en Cristo es una nueva persona. Lo viejo quedó atrás, lo que era quedó atrás, la vida de antes quedó atrás. No la debo volver a repetir, a hacer lo mismo, porque quedó atrás y porque yo ya no soy el mismo. Antes no sabía lo que hacía, pero ahora sé. Y a veces lo hago igual. Y Jesús por eso tuvo que decirle a los discípulos, váyanse al otro lado del lago. Porque la influencia de la multitud iba a ser muy poderosa. Y usted ve que mucha gente hace o no hace cosas porque las hacen o no las hacen los demás. La influencia. Es preferible pasar por pruebas con Cristo que no querer enfrentar dificultades y hacer lo que dicen los demás. Era muy fácil para la gente seguir al que hace milagros, pero a la hora de la prueba, cuando a Jesús comenzaron a perseguirlo, en el segundo año de su vida, ¿qué ocurrió con la gente? Se apartaban. Hasta los discípulos querían apartarse de él. Es fácil, como dice el dicho, que Vicente vaya donde va la gente. Pero es difícil oponerse a la gente y vivir para Cristo. Es difícil entregarle la vida
al que se entregó por nosotros. A Él le costó entregarse, le costó morir en la cruz. Y a nosotros, ¿sabe lo que nos cuesta? Renunciar a nosotros mismos y permitirle a Él que Él gobierne nuestras vidas. Dejar que Él calme las tormentas, dejar que Él nos lleve al destino que Él tiene preparado para nosotros. Ellos no cruzaron el lago porque se les ocurrió, lo hicieron porque Jesús los mandó. Es difícil permitirle a otro que gobierne nuestra vida, pero Cristo sabe lo que es mejor para nosotros. Y Él nunca nos va a llevar a un lugar de peligro, de muerte. Él nos lleva a la vida y a la vida eterna. Por eso, mis queridos hermanos, se aprende mucho de este pasaje. Y para mí lo más importante es la prueba que ellos pasaron. Es mucho más importante que la comida que Él repartió. La gente no se iba a morir si Él no multiplicaba la comida, pero los discípulos podían morir ahogados si Jesús no estaba con ellos. Si Cristo está contigo, confía, 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 porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él te va a llevar al destino que Él tiene planeado. Él es la verdad y no hay otra verdad más que Él. Y en Él está la vida eterna. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por habernos dejado este testamento, tu palabra, que hombres que te conocieron escribieron para bien nuestro, para que aprendamos y para que a través de tu palabra te conozcamos más, podamos descubrir qué maravilloso que eres, qué grande y poderoso, qué bueno y misericordioso, y descubrir lo que Juan descubrió, el apóstol Juan, al llegar al final de su vida, descubrir que tú eres amor. Él dejó escrito, Dios es amor. Tú eres amor. Tú eres protección. Tú eres bendición. Tú eres redención. Tú eres salvación. Tú eres consolación. Tú eres guía. Tú eres protección. Tú eres todo lo que necesitamos y mucho más. Gracias, Señor, por habernos salvado. Bendice a nuestros familiares y los que no te conocen entre nuestros familiares, que tengan la oportunidad de conocerte como nosotros te conocemos. Sálvalos y bendice a tu iglesia, Señor. Que este video lleve bendición y unción para el bien de cada uno que lo mire y lo oiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.